Bien, en este video queremos mostrar tres conjuntos distintos que tienen la misma cantidad de elementos y además están contenidos uno en el otro, formando una cadenita. Entonces el conjunto 0,1 está contenido, el conjunto 0,1 abierto, es decir, todos los elementos reales que son mayores que 0 y menores que 1 están contenidos en el intervalo abierto de -1 a 1, es decir, todos los reales que son estrictamente mayores que -1 y estrictamente menores que 1, y ese a su vez está contenido en los reales. La afirmación es que aunque estén anidados de esa forma, los tres tienen la misma cantidad de elementos. Ok. Fue Cantor quien se dio cuenta de que la manera correcta de decir que dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos es establecer una función biyectiva entre ellos. Entonces vamos a empezar por ver que existe una función biyectiva entre este intervalo abierto y ese intervalo abierto para poder afirmar que tienen la misma cantidad de elementos. Ok. Entonces definimos la función que va del intervalo abierto, del intervalo 0, 1 abierto en 0 y en 1, al intervalo -1, 1, sin incluir a -1 y 1, como la función que toma el valor x y a ese valor lo multiplica por 2 y le resta 1. Ok. Entonces lo primero que tengo que verificar es que la función está bien definida. Entonces consideremos estas desigualdades. Como x vive en este conjunto, pues entonces cumple con esas desigualdades. Luego cumple con estas desigualdades. 2x cumple con esas desigualdades. Y a su vez 2x menos 1 cumple con esas desigualdades. Es decir, que el número 2x menos 1 en efecto vive en ese intervalo. Entonces, pues la función está bien definida. Ahora, f de x, vamos a suponer que f de x es igual a f de y, para ver qué es lo que ocurre. Entonces, suponemos que las imágenes son iguales, entonces tenemos que sus definiciones, el efecto de aplicarles f, es lo mismo al elevarlos en x y y. Sumamos 1, es igual 2x es igual a 2y, dividimos, x es igual a y. Entonces imágenes iguales implica que salimos del mismo elemento. Entonces la función f es inyectiva. Ok. Ahora, para ver que es su proyectiva, consideremos un elemento y arbitrario en el intervalo. Como cumple esas desigualdades, entonces y más 1 cumple esas desigualdades y por lo tanto y más 1 entre 2 cumple esas desigualdades. Quiere decir que y más 1 entre 2 vive en este intervalo. Y bueno, si considero precisamente el elemento y más 1 entre 2 y le aplico f, pues lo único que estoy haciendo es realmente aplicar una inversa, ¿no? Es decir, tengo f de x igual a 2 veces y más 1 entre 2 menos 1. Entonces se cancelan los 12, me queda y más 1 menos 1, que eso es y. Así que la función f es su proyectiva, porque cualquier elemento de aquí está en la imagen de f. Es decir, cualquier y arbitrario de aquí, para cualquier y arbitrario de aquí existe un x, de tal manera que f de x es igual a y. Ok. Ahora, aquí hemos querido ser explicar todo con mucho detalle, pero pues observemos que realmente ya desde aquí podríamos haber dicho que claramente f es su proyectiva, porque esta condición ocurre si ocurre esta condición, que ocurre si ocurre esta condición. Y eso me está diciendo que existe una función de -1, del intervalo -1, 1 en el intervalo 0, 1, ambos abiertos en los dos extremos, de tal manera que la función lo que hace es que toma un elemento y aquí
y me lo manda en y más 1 entre 2. Entonces, realmente desde el primer renglón sé que la función es biyectiva. Ok, entonces como ya establecí que hay una función biyectiva, pues entonces ambos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Este asunto de la inversa es importante, valdría la pena que el espectador haga algunos ejercicios al respecto, si es que este tema es nuevo para quien esté viendo esto. Pero básicamente lo que estamos diciendo es que una función es biyectiva si solo si tiene inversa, ¿no? Una función entre conjuntos es biyectiva si solo si existe una función f de a en b, es biyectiva si solo si existe la inversa, que es una función que va de b en a y que nos da las identidades en esta forma, ¿no? Es decir, si tengo la función f de a en b, la inversa es una función que va de g que va de b en a, de tal manera que una composición es la identidad en a y la otra composición es la identidad en b. ¿Por qué podría uno intentar primero ver que existe la inversa? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Porque en ese momento es la función biyectiva. Pero aquí hay unas afirmaciones que, bueno, siempre son útiles en la clase de superior 1. Si la composición g con f es inyectiva, pues entonces la función f es inyectiva. Si la composición g con f es suprayectiva, pues entonces g es suprayectiva. Y pues si g composición con f es la identidad, entonces a consecuencia de lo afirmado anteriormente, pues g es suprayectiva y f es inyectiva. Y si f compuesta con g es la identidad en b, pues entonces f es suprayectiva y g es inyectiva. Así que si g es la inversa de f, pues entonces g es suprayectiva y es inyectiva, y f es inyectiva y es suprayectiva. Ok, entonces pues vamos a estar usando esto ya de manera usual en los siguientes ejercicios en la serie de videos relacionados con conjuntos. Bien, continuemos verificando que los conjuntos mostrados tienen la misma cantidad de elementos. Entonces ahora queremos exhibir que hay una función biyectiva que va del intervalo menos 1, 1, abierto en ambos extremos, en los números reales. Es decir, a cada número del intervalo acotado, abierto, entre 1 y 1, le vamos a asignar de alguna manera todos los números reales. Ok. Entonces la función que proponemos para hacer eso es la siguiente. G de y está definida por partes. Es un poco redundante la definición, pero creemos que esto es más claro si lo expresamos así. Entonces, si y es un real mayor que 0 y menor que 1, entonces el valor de la función, el valor que nos regresa la función es y entre 1 menos y. Si evaluamos en el real 0, pues entonces la salida es 0. Y si evaluamos en el real que está entre menos 1 y 0, un real negativo mayor que menos 1, entonces lo que obtenemos es este valor, y entre 1 más y. ¿Ok? Entonces simplemente para ejemplificar muy rápidamente, pues si tomo g de un medio, entonces un medio es positivo, entonces la definición de la función me dice que lo que tengo que calcular es un medio entre 1 menos un medio, pero eso es un medio entre un medio, pues eso es 1. ¿Ok? Entonces un medio va a dar a 1. Ahora, para hacer un poquito más abstracto, pues consideremos un natural mayor que 1 y consideremos el número que obtenemos de valorar menos 1 más 1 entre n. Entonces, dadas las condiciones sobre n, pues lo que obtenemos es que este número está entre menos 1 y 0. Entonces le tengo que aplicar la otra definición, el otro cálculo.
Entonces lo que obtengo es que g evaluado en esto pues es menos 1 más 1 entre n entre menos 1 menos 1 más 1 entre n. Entonces pues esto es 1 menos n entre n. Aquí se cancelan los unos, 1 entre n. Entonces se cancelan las n y lo que me queda es 1 menos n. Es decir que si aquí pongo un 2, pues aquí obtengo, el resultado es un menos 1. Si aquí pongo un 3, aquí obtengo un menos 2. Entonces lo que está haciendo la función es comportarse como juega con el intervalo menos 1, 1 como si fuera de un chicle muy especial, como si fuera infinitamente flexible. Entonces al 0 lo está mandando al 0 y todo lo que está en este intervalito entre 0 y menos 1 medio, pues lo estaba mandando en ese intervalito entre 0 y 1, menos 1, y es simétrico acá. Pero conforme más me voy aproximando al menos 1, más lejano es el valor que me está asignando. Y conforme más me aproximo al 1, más lejano es el resultado que está arrojando. Lo cual es muy lógico porque mientras más me acerco a 1, por números más chicos que 1, entonces esto está más próximo a 0 y sigue siendo positivo. Y entonces este número entre pues crece indefinidamente y es positivo. Ok, entonces eso es lo que hace. Y pues ya desde la pura descripción intuitiva sabemos que se comporta como queremos, ¿no? Esa realmente va a ser una función biyectiva. Para ser muy formales, pues calculamos la inversa. Entonces decimos que la inversa, que va a mandar a todos los reales, que va a ser lo opuesto, va a encerrar a todos los reales en este intervalo. La función está definida así: h de z, cuando z sea un real positivo, se va a calcular como, su imagen se va a calcular como z entre 1 más z. H de 0 es 0, y h de un real negativo es z entre 1 menos z. Una vez más hay algo de redundancia en esta definición, pero se ve más claro así. Ok. La primera cuestión que tiene uno que verificar es que la función está bien definida. Todos los valores h, todos los valores que me regresa h de los reales tienen que estar en este intervalo. Ok. Obviamente para el 0 lo hace. Y veamos qué ocurre si tomamos un real positivo. En este caso se cumple que z es menor que 1 más z. Y como este es positivo, pues entonces podemos dividir sin darle vuelta a los signos, y lo que nos queda es que z entre 1 más z es menor que 1. Y como este es positivo y este es positivo, pues eso es mayor que 0. Entonces realmente está mandando a este real mayor que 0 en este intervalo. De hecho lo está mandando a la parte de 0 a 1. Si tomo un real negativo, pues entonces lo que tengo de todas formas es que z menos 1 es menor que z. Y este se puede escribir como menos 1 por 1 menos z. 1 menos z es positivo, porque z es negativo. Entonces, al despejar, no me cambia la, ¿cómo se llama? La dirección de la desigualdad. Entonces lo que obtengo es que menos 1 es menor que z entre 1 menos z. Entonces, en efecto, el real que estoy obteniendo sí vive en este intervalo, y de hecho está entre menos 1 y 0. Bueno, ya que vi que h está bien definida, entonces ahora debo de exhibir que es la inversa. Entonces vamos a hacer algunas cuentitas. Vamos a comenzar yendo, vamos a ir del intervalo en los reales y luego vamos a regresar al intervalo. Ok, entonces si considero un y que es positivo y menor que 1,
y le aplico la composición HG a SY, pues lo que obtengo es H en el resultado de evaluar G en Y, que por la definición de la función es precisamente esto, Y entre 1 menos Y. Ok. Entonces lo que obtengo, como este es positivo, y ahora le voy a aplicar H, lo que obtengo es que este número completo va aquí arriba y aquí abajo va ese número sumándole 1. Entonces despejando, pues lo que obtenemos es Y entre 1 menos Y y Y más 1 menos Y entre 1 menos Y. Como Y no es 1, pues esto no es 0, entonces no hay problema. Se cancela esta parte de aquí y lo que me queda es Y entre esta expresión de aquí, pero pues en esta expresión se pierden las Y's, así que me queda Y entre 1, Y. Ok. Si ahora considero un real mayor que menos 1 y menor que 0, le aplico la función, la composición HG en Y, lo que obtengo es H de Y entre 1 más Y. Este número ya vimos que es negativo, este es un real negativo, entonces ya sé que le debo de aplicar, es decir, el número que entró va aquí arriba entre lo que obtenga de esta diferencia, y al calcularla pues simplemente me queda Y entre 1 más Y, 1 más Y menos Y, 1 más Y. Nuevamente Y no es menos 1, esto no es 0, entonces está bien, puedo cancelar, y lo que me queda es Y entre 1, otra vez Y. En 0 pues es trivial, me queda 0, así que la composición H con G es la función identidad en menos 1, 1. Es decir, HG toma un Y y regresa Y. Entonces, como comentábamos previamente, pues eso implica que H es suprayectiva y que G es inyectiva, porque esta función pues es biyectiva. Ok. Ahora vamos a calcular la otra composición. Vamos a empezar en R, vamos a ir al intervalo y luego vamos a regresar a R. Entonces, si Z es positivo y calculo GH en Z, pues por definición eso es G de Z entre 1 más Z. Este número es positivo y entonces lo que le voy a aplicar es la descripción de allá de G, para ese caso, para este número positivo, y eso lo que me da es este entre este. Entonces obtenemos Z entre 1 más Z y aquí queda esta expresión. Como antes, 1 más Z no es 0, así que no tenemos ningún problema. Creo que es una observación que debe haber hecho desde acá. Bueno, pero lo importante es que puedo cancelar sin problemas y lo que me queda es Z entre 1, que es Z. Ok. Nuevamente consideramos otro caso. Ahora es Z menor que 0. Obtengo esto, Z entre 1 menos Z. Ahora sí lo voy a hacer desde el momento correcto. Z es negativo, entonces menos Z es positivo, entonces esto no es 0. Y entonces al hacer las cuentas lo que voy a poder cancelar es esto y me va a quedar otra vez Z entre 1, Z. Ok. Y G de H es igual a 0. G, composición con H igual a 0 es G de 0, que es 0. Entonces G de H también es la entidad en R. Entonces quiere decir que H de verdad es la inversa de G. Y entonces, pues tanto H como G son biyectivas. Así que hay tantos elementos, hay tantos reales, hay la misma cantidad en la recta real, hay tantos reales como reales hay en este intervalo. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, como la composición de funciones biyectivas es nuevamente una función biyectiva, ¿no? Es decir, si componemos la G
de esta parte del ejemplo con la f anterior, pues lo que obtenemos es una composición que es otra vez una función biyectiva y que va a ir desde el intervalo 0, 1 abierto en ambos lados hasta los reales. Eso quiere decir que hay tantos reales como en ese intervalito que está allí.